Te damos la bienvenida a tu programa Palabras de Vida Eterna. En estos momentos compartiremos el libro de Éxodo, Shemot. Libro segundo de Moisés. Éxodo. Capítulo 7. El capítulo 6 hablaba acerca de el momento en que el Padre le da la comisión a Moisés y a Aarón para ir directamente a enfrentarse a Faraón, ¿no? A enseñarle sus planes, y ya les dice también que su propósito, ¿no? El propósito por el cual yo te envié. En el capítulo 6, el versículo 6 decía: por tanto dirás a los hijos de Israel, yo soy el Eterno, yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto y os libraré de su servidumbre y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Y finalmente el 7 dice: y os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Elohim, y vosotros sabréis que yo soy el Eterno, vuestro Elohim, que os saco de debajo de las tareas pesadas de Egipto. De esta manera, ¿no? Entonces, esa es como la promesa, el objetivo y el propósito por el cual el Padre le envía a Moisés. Entonces, eso se le tiene que decir a los hebreos, a los israelitas. Un hebreo que tiene la fe, un hebreo que escucha la voz del Todopoderoso, esto va a guardar en su corazón. Esto va a creer. Porque después de que se le diga esta palabra, van a venir. Ahora mismo ya hay muchos problemas. Ahora mismo ellos están desesperados, decepcionados. Inclusive ya no quieren más que se les moleste. Quieren que se dejaron nomás en paz, tranquilos, estamos viviendo. Pero si esta palabra ellos pueden tener en su corazón, todas las dificultades que vengan no van a sentir como grave. Todos los problemas que vengan no van a sentir como grave. Porque este es el plan del Todopoderoso. Entonces, eso es lo que quiere que esté en sus corazones. ¿Con qué objetivo yo vengo? Pero va a ser duro, va a ser difícil, porque el que el mundo se endurezca, el que Faraón se endurezca, es precisamente para que caiga sobre él el juicio. Porque la incredulidad pues tiene un precio. Según la Escritura, la incredulidad es pecado. La rebeldía también. Entonces Faraón ha maltratado, ha menospreciado y ha hecho muchísimas cosas malas con el pueblo del Todopoderoso. Y por eso él tiene que recibir su juicio, su sentencia. Entonces muchas personas no se dan cuenta que por qué le viene un corazón de orgulloso, duro, arrogante, porque va a recibir un juicio de parte del Todopoderoso. Esa es la verdad. Cuando nosotros tenemos ese corazón de que no me interesa nada, no quiero saber nada, tenemos que preocuparnos, porque eso quiere decir que viene un juicio por nuestras vidas. Tenemos que atender qué hemos estado haciendo, y esto es lo que va a pasar con Faraón. Pero Dios le dio la oportunidad al Faraón. Acá en el capítulo 5, para recordarnos, versículo 2 dice: y Faraón respondió: ¿quién es el Eterno para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco al Eterno, ni tampoco dejaré ir a Israel. O sea, yo no conozco a ese que era, es y será. Yo no conozco a esa fuerza poderosa que ustedes mencionan. O sea, habíamos dicho que en este caso no conoce porque no quiso conocer o porque no tenía interés en conocerle. Porque todas las culturas de aquella época sabían que existía un Dios poderoso en el pasado.
Inclusive había la fama en Egipto por causa de José, que estuvo mucho tiempo viviendo ahí, por muchas maravillas que habían hecho. Cuentan algunos que en la época de acá de Faraón, todavía algunas tareas, algunas cosas que había hecho José perduraban. Por ejemplo, la cosecha. José había abierto canales en el río Nilo para que puedan regar sembradíos de Egipto. Esa era una técnica que él había preparado y que se usaba hasta ese momento. O sea, muchas cosas que José había implementado se seguían usando en Egipto. Y como fue el cambio de dinastía, que habíamos hablado la vez pasada, ellos trataban de borrar toda relación con José, con su Dios, con todas las cosas que ellos tenían. Y empezaron a oprimir y a esclavizar a los hebreos. Entonces esta ignorancia del faraón demuestra que, como quien dice, a propósito quiso que se borre el nombre de los hebreos, de los hombres de fe y del Todopoderoso. Y si nosotros vemos, el mundo actualmente está haciendo lo mismo. ¿El mundo qué hace? Trata de que nosotros no olvidemos de que existe un Todopoderoso. Trata de hacernos entender, apareciendo hombres científicos, hombres filósofos, hombres entendedores de la ciencia, de que todas esas creencias de la Biblia y todo eso de Moisés, todo eso son cuentos, son historias, son leyendas. Que eso no hay que creer, hay que la vida es ahora, en el presente. Y ustedes están dándose cuenta que muchos políticos se están levantando para que podamos aferrarnos y creer en los políticos y no en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque ellos son los nuevos faraones de este tiempo. Los líderes, los gobiernos mundiales que nos controlan y nos manejan y nos dominan y nos esclavizan. O sea, la mayoría de las personas, cuando vos le empezás a hablar de estas cosas, duro, ¿no? Difícil. Bueno, entonces, pero este sistema, así como el tiempo de Faraón, va a ser juzgado. Entonces, yo no lo conozco, yo no sé, yo no quiero saber nada de él. Esa es la tendencia en este tiempo. Bueno, capítulo 7. Ahora, el 6 terminaba así, versículo 28. Cuando el Eterno habló a Moisés en la tierra de Egipto, entonces el Eterno habló a Moisés diciendo: yo soy el Eterno, di a Faraón, rey de Egipto, todas las cosas que yo te digo a ti. Y Moisés respondió delante del Eterno: he aquí que yo soy torpe de labios, ¿cómo pues me ha de oír Faraón? Fíjense que acá dice, yo soy el Eterno, versículo 29, di a Faraón, rey de Egipto, todas las cosas que yo te digo a ti. Esto es muy importante porque quien en la Escritura, en la Biblia, un día dijo también que todo lo que yo hablo, no lo hablo por mi cuenta, sino que el que me envió dice que diga. ¿Quién dijo así? Yeshua, ¿no? Entonces es una figura del Mesías. Acá el Padre nos está mostrando cuál es el trabajo que tenía el Mesías. ¿Para qué venía el Mesías al mundo? Para salvar a su pueblo. Moisés para qué venía también, para rescatar, para redimir, para hacerle pueblo. Y también para dar el mensaje a las naciones, a su pueblo, del Todopoderoso. Entonces Yeshua era el Mesías, el enviado. Entonces Moisés acá está haciendo una figura y sombra de lo que era Yeshua. Entonces cuando Yeshua, por eso Yeshua es cuando yo hablo, el Padre habla. Pero hay que entender muy bien, Moisés no era Elohim, no era Dios. Moisés era enviado de Dios. ¿Y Yeshua? Entonces, fíjense que si Yeshua era Dios, si Yeshua era el Eterno, entonces esta palabra no tiene ninguna sombra profética. Acá no tiene ninguna sombra profética, a menos que Moisés sea Dios. Pero Moisés no era Dios. Moisés era enviado de Dios. Entonces, si esto es sombra profética, quiere decir que Yeshua es el enviado del Todopoderoso, del Eterno. Él es su agencia consagrada o agencia divina, o su representante celestial. Y para que sea un representante celestial, tiene que manifestar señales, ¿sí o no? Para que alguien te crea que vos venís en representación de un ser divino,
tenés que representar señales, porque cuando te vea a vos solamente como una persona normal, no te va a creer. Entonces tienes que presentar señales, manifestación. Por eso es que Yeshua dijo, si no me creen a mí, crean en las señales, dijo. Crean en los milagros. Los milagros que él hacía era para que crean que él fue enviado del Todopoderoso. Pero la pregunta otra vez que nosotros hacemos. Entonces, ¿pero él no es Dios acaso? Porque siempre se nos enseñó que Jesús es Dios. Jesús es Dios, Yeshua es Dios, el Espíritu Santo es Dios y Dios es Dios también. Son tres Dios en uno, son un tridente. Son un tridente, o tres en uno. Pero, analizando bien ese punto, lo que acá la Biblia nos trata de hacer entender es que existe el Eterno, el Todopoderoso, el que creó todas las cosas, y su enviado. Su enviado. Y su enviado tiene que tener las cualidades y las características del que le envió. Tiene que tener. En el caso de Yeshua, él es la representación de la presencia del Todopoderoso. Es como cuando él está, es como que el Todopoderoso está manifestándose a nosotros. Eso mismo estaba haciendo Moisés delante del faraón. Eso es muy importante entender. Miren lo que dice el versículo 2. 1. El Eterno dijo a Moisés, 7:1. Mira, yo te he constituido Dios para Faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta. Allá. Dios le acaba de poner un puesto a Moisés. Fíjense que acá se puede entender muy bien que la palabra Dios es un puesto. ¿Cómo se llama este Dios? Moisés, ¿sí o no? Entonces, Dios no es su nombre, ¿no? Pero si el Eterno, Yud-Heh-Vav-Heh, le acaba de nombrar a Moisés como Dios, entonces, si se le dice a Moisés Dios, ¿estará bien o estará mal? Entonces, nosotros le decimos Dios a Moisés. ¿Está bien o está mal? Acá estamos leyendo la Biblia, estamos hablando de leyes, estamos leyendo la Biblia. Dios acaba de decir, el Eterno le acaba de decir a Moisés que él va a ser, su título ahora va a ser como delante del faraón, como Dios, va a ser Dios. Entonces nosotros decimos, Moisés es Dios. No estamos entonces entendiendo ahí de que Moisés es un ser divino que está en los cielos, ¿no? ¿Qué estamos entendiendo ahí según esta escritura? Que Moisés es una imagen representativa del Eterno. Así estamos entendiendo, ¿no? ¿Sí o no? Pero ¿por qué cuando se trata de Yeshua, nosotros pensamos que, pero Yeshua sí es Dios? Dios, él es el que estaba en el cielo y descendió y ahora se hizo hombre y va a subir otra vez y va a ser Dios. Es porque no entendemos este punto. Entonces, Yeshua también es la representación del Todopoderoso. Al Eterno nadie le vio jamás, dice la Biblia. Nadie le vio jamás. Solamente el Hijo. En este momento también el único que estuvo en presencia hasta acá, el Todopoderoso en la zarza ardiente, fue Moisés. Entonces el que va a escuchar la voz del Todopoderoso va a ser Moisés. ¿Y qué va a hacer Aarón? Aarón va a ser su profeta. ¿Qué significa profeta? En hebreo, ¿cómo es profeta? Naví. Naví es alguien que revela los misterios. Así se puede decir, ¿no? Alguien que revela los misterios. Ahora, Moisés había dicho que él era de lenguaje duro. No puedo expresarme muy bien. No puedo decir directamente. No me sale. Entiendo todo, capto todo, pero no puedo manifestar. No puedo transmitir. Esto es interesante también porque Yeshua cuando vino, él era la voz del Todopoderoso, pero él eligió 12 discípulos para que sean sus profetas, sus enviados, sus mensajeros, los que transmitan el mensaje que él iba a dar. Entonces ahí podemos entender el mensaje que Yeshua daba, ¿de dónde salió? Del Todopoderoso. Entonces Yeshua era la representación del Todopoderoso y sus discípulos eran sus profetas, eran sus mensajeros, eran los que iban a revelar la palabra que Jesús decía que era la palabra del Todopoderoso.
Y de ahí es donde la gente empieza a pensar que Jesús y los apóstoles hablaron otra cosa. Pero no, todo tenía que ver con el plan del Todopoderoso. Igual, Aarón también cuando iba a hablar lo que Moisés estaba recibiendo del Todopoderoso, pero él lo iba a, ¿cómo se puede decir? A hacer más fácil, a hacer más lenguaje popular, así se puede decir, ¿no? Porque Moisés dice que era del lenguaje muy complicado, muy duro, muy difícil. Aarón le iba a revelar entonces a Faraón y al profeta, a los hebreos, el mensaje que Moisés quiere dar. Ese es el trabajo del profeta, revelar los misterios. Entonces, por un lado tenemos a Moisés como Dios y por otro lado a Aarón como profeta. Aquí ya están entonces sus funciones. Ahora, ¿qué significa la palabra Dios en hebreo? Elohim quiere decir poder o fuerza, o también se decía como juez o alguien que hace justicia. Eso quiere decir Elohim. Bueno, versículo 3. Dice, 2 leímos ya, tú dirás todas las cosas que yo te mande. Versículo 2 me faltó. Tú dirás todas las cosas que yo te mande, y Aarón tu hermano hablará a Faraón para que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Tú dirás las cosas que yo te mande, y Aarón tu hermano hablará a Faraón para que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Cuando Moisés hable, la palabra de Moisés va a ser directamente lo que Dios mandó. Ahora, cuando Aarón hable, ¿qué va a hacer eso? ¿Qué es lo que Aarón va a decir? Vamos a hacer más o menos así. Dios ordenó, por ejemplo, no robarás, ¿no? Entonces Moisés habla, no deben robar. ¿Y Aarón qué va a decir? Va a explicar qué es robar. ¿Por qué no hay que robar? ¿Cuáles son las consecuencias? Empieza a revelarles a ellos, empieza a hacerle entender. ¿Entienden esta cosa, no? Entonces es como decir que Aarón va a tener esa palabra más fluida con Faraón para hacerle entender el mensaje del Todopoderoso. Ese es el trabajo de Aarón, un trabajo muy importante. Quiere decir que Aarón, aparte de sumo sacerdote, también era profeta. Versículo 3. Y yo endureceré el corazón de Faraón y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas. Y el Faraón no os oirá, mas yo pondré mi mano sobre Egipto y sacaré a mis ejércitos, mi pueblo, los hijos de Israel, de la tierra de Egipto con grandes juicios. Y sabrán los egipcios que yo soy el Eterno, Yud-He-Bat-Hei, cuando extienda mi mano sobre Egipto y saque a los hijos de Israel de en medio de ellos. ¿Cómo es que el mundo puede identificar al Todopoderoso, al Eterno, al Yud-He-Bat-Hei, el que era, el que es y el que será? ¿Cómo es que lo van a identificar? ¿Cuándo es que van a reconocerle como el Todopoderoso? ¿Qué dice ahí? Cuando el pueblo salga de ahí. Cuando el pueblo salga de ahí. Una vez que ellos salgan de Egipto, ahí van a reconocer realmente Él es Yud-He-Bat-Hei. ¿Cuándo es que este mundo, este sistema, la gente, ahora la gente va ediópico, no existimos la Dios. Pero ¿cuándo es que van a entender que existe el Todopoderoso? Cuando el Mesías venga y nos saque de aquí. Ahí únicamente. Mientras estemos en este sistema, mientras estemos en este mundo, van a seguir oprimiendo. Por eso ahora es la lucha, ahora funciona la fe. Después la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Solamente nos queda la promesa, la esperanza que el Todopoderoso nos dejó. Yeshua nos dejó. Pero ahora, ¿cuándo es que van a entender eso? Cuando dice, como dice la Biblia, hasta mirarán al que es traspasado, dice en Apocalipsis, y todo ojo lo verá. Todas las personas van a ver cuando su pueblo es sacado del mundo
sacado de entre las naciones, no el rapto, ¿no? No es como la gente piensa el rapto. Prácticamente arrebatado, ¿no? Ahora será arrebatado y llevado a su morada celestial, que es la tierra de Israel, a la tierra prometida. La misma cosa que acá quiere hacer el Todopoderoso. Quiere sacarle de Egipto para llevarle a la tierra prometida. La misma cosa. Hasta ese momento nadie puede creer, porque en la tierra prometida, por ejemplo, ¿quién está viviendo? Los cananeos, los de Jericó, los de Ahí, los de Jerusalén, toda esa gente cruel, rebelde. Pero ¿qué va a hacer Elohim con esa gente? Los va a sacar a patadas, como hizo en el tiempo de Moisés, en el tiempo de Josué, cuando llegaron ahí, ¡pum!, salga esa gente de ahí. Todos esos que están usurpando, sean árabes, sean sionistas, sean musulmanes, sean, no sé, cristianos, católicos, ortodoxos, mormones, herejes, todos los que estén ahí sin el plan del Padre, todos los que estén ahí usurpando tierra que no le corresponde, van a tener que salir de ahí, ser expulsados. Así va a ocurrir. Para que ocupen los que heredaron esa tierra, los que han recibido la promesa. Eso es lo que el Padre está diciendo. Por eso dice, seré su Dios y ellos serán mi pueblo en la tierra que juré. Pero antes de eso, el pueblo de Egipto, ¿qué va a haber? Va a haber grandes señales, grandes manifestaciones, grandes acontecimientos. ¿Para qué? Porque para que en ese tiempo el mundo era representado prácticamente por Egipto. Lo que ocurría en Egipto iba a ser noticia en todo el mundo. Egipto, el río se convirtió en sangre. Cayó lluvias de piedra, de hielo, lluvias de fuego, invasión de langosta, murieron todas sus vacas, perdieron todas sus cosechas. Y última hora perdieron hasta el faraón, hijo del faraón murió, perdieron todo su ejército. Quiere decir que las catástrofes más grandes se van a notar en ese país más poderoso. Hoy en día, ¿cuál es el país más poderoso? Hoy en día no existe un país más poderoso. Hoy día existe una reunión de países más poderosos. La G8, la G12, todas las G que hay. Grupo esto, grupo aquello. ¿Sí o no? Se conforman naciones poderosas. Se está creando una élite, un sistema con mucho poder. Están las organizaciones secretas, las organizaciones rusas, árabes, egipcias, organizaciones políticas, organizaciones religiosas, deportivas, de todo. Todo tipo de organizaciones que ustedes escuchan, grandes poderes, grandes creaciones, grandes maravillas. ¿Sí? Entonces, esas personas, para que puedan sujetarse al Todopoderoso, tienen que ver señales. Si vos no le mostrás señales, creemos ahí. No van a creer. Eso mismo entonces va a ocurrir aquí. Finalmente, y sabrán, versículo 5, los egipcios, que yo soy el Eterno cuando extienda mi mano sobre Egipto y saque a los hijos de Israel de en medio de ellos. E hizo Moisés y Aarón, versículo 6, como el Eterno les mandó, así lo hicieron. Era Moisés de edad de 80 años y Aarón de edad de 83 años. Hablaron a Faraón. ¿Cuántos años tenía Moisés? 80. 40 años vivió como egipcio, como príncipe, aprendiendo toda la cultura egipcia. Y 40 años vivió como pastor en el campo, preparándose para esta misión. Y ahora 40 años va a estar con su pueblo, conociendo lo que es caminar con el Todopoderoso. Esa es una vida perfecta, ¿no? Una vida perfecta. Y Aarón, casi igual, 3 años mayor nomás era. Bueno, finalmente, el encuentro más esperado, ¿no? Este es el segundo encuentro entre Aarón y Moisés y el faraón. Segundo. El primero fue así pacífico, fue tranquilo, solamente viene el mensaje, te hablamos. Faraón se molestó, se enojó, le empezó a cargar al pueblo, le empezó a dar más trabajo para que se le vaya esa idea loca de creer en Dios. Ahora ya viene la señal.
Ahora ya viene la prueba de poder, prueba la manifestación. Y esto puede ser que empiece a ocurrir en los últimos tiempos, porque durante mucho tiempo el mensaje ha estado llegando, se puede decir, pacíficamente. Ha estado llegando, mira, deja ya mi pueblo, deja ya mi pueblo. ¿Y qué ha hecho Satanás, el príncipe de la potestad del aire? Ha cargado más, ha perseguido, ha hecho peores cosas. ¿Qué dice ahí? Versículo 8. Habló el Eterno a Moisés y a Aarón diciendo, si Faraón os respondiere diciendo, mostrad milagro, dirás a Aarón, toma tu vara y échala de delante de Faraón, para que se haga culebra. ¿Se acuerdan la señal que le había mostrado el Todopoderoso a Moisés? Cuando le dijo, ¿qué es lo que tiene en la mano? Era su bastón, su vara de pastorear. Cuando él tiró en el suelo, se convirtió en una culebra, ¿no? Y después, la culebra representa al Hasatán, ¿no? Al enemigo. Siempre así en la Biblia dice, ¿no? O sea, ¿por qué el bastón que representa autoridad? En el hebreo hay una letra que se llama la letra Lamed. Esa letra en el pictográfico es un bastón. Es un bastón de pastor. Una vara que usaban anteriormente. Entonces, esa vara o ese palo en la mano de un pastor representa autoridad. Representa dirección, guía, con qué dirigir al pueblo. Pero Dios le dijo, arrójala en el suelo. Arrójala en el suelo. Y cuando lo arrojó en el suelo, se convirtió en una culebra. ¿Qué significa la culebra? Hasatán, el enemigo. Entonces, cuando la autoridad cae en el suelo, se convierte, el enemigo tiene poder. Pero después que le dijo, a Moisés tenía miedo, no le tengas temor, tómala por la cola, le dijo. Tomarle por la cola a la serpiente quiere decir que perdió su poder, perdió su fuerza. Porque vos a una serpiente si querés matarle tenés que pisar en la cabeza. Después de que le pisaste en la cabeza, ahí sí puedes agarrarle la cola, no para exhibirle. ¿Sí o no? Nunca le vas a agarrar. Si estás vivo no le vas a agarrar la cola porque va a dar la vuelta y te va a morder. Pero una vez que le pisoteaste a su cabeza, está todo aplastado su cabeza, ahí sí le puedes agarrar y hacer colgar de su cola, ¿no? Mostrar así. Entonces, ¿qué quiere decir agarrarle la cola? Perdió autoridad. ¿Entiendes? Entonces es importante entender esto de la culebra, porque va a ser la primera señal que le va a mostrar a Faraón. Ahora, ¿por qué a Faraón? He visto la gorra de Faraón, un casco, ¿no? Que representaba su poder, representaba como esta gorra, ese casco, tenía una serpiente, ¿no? Ahí en la punta. ¿Se han visto una serpiente? También el Faraón tenía un látigo en un lado y como una vara de pastor también tenía así, ¿no? Un cetro. Que él cuando juntaba ese látigo y esa vara, ¿qué significaba? Que él estaba sentenciando algo, haciendo juicio. ¿Y qué representaba todo eso en su mano? Que él era el que hacía juicio, él era el que corregía y él también era el que tenía la autoridad. Por eso tenía la vara esa, ¿no? ¿Alguna vez vieron esos dibujos, no? Vamos a colocar ahora ahí en algunos dibujitos para ver. Muy importante, ¿no? Es ese dibujito. Y la gorra, si se fijan bien, la gorra de Faraón tiene una culebra, ¿no? Una serpiente, ¿no? ¿Qué representa eso? La serpiente, ¿a quién representa? A Satanás. Entonces, Faraón se consideraba como Dios en la tierra, como el Todopoderoso que gobierna todas las cosas y que tiene la autoridad. Entonces, la primera señal que le va a mostrar Moisés a Faraón, era sobre esta autoridad, sobre la autoridad. Vamos a ver qué dice ahí. Ahora, Dios le está diciendo así. Si Faraón os respondiere diciendo, mostradme milagro, dirás a Aarón, toma tu vara. Si Faraón pide, mostradme un milagro, dame una señal de que voy a venir de parte del Todopoderoso. ¿Por qué? Recuerden que Moisés le está diciendo que viene de parte del Todopoderoso. Entonces, si realmente vos sos enviado del Todopoderoso, mostrame una señal. ¿Se acuerdan quién pedía señal antes? Los fariseos.
Ahora ustedes pueden entender, los fariseos y los saduceos, la mentalidad de quién tenían. La mentalidad del faraón tenían. Por eso pedían señal, por eso pedían milagros, manifestaciones. No porque querían creer, no porque querían creer. Hay diferente, ¿no? Hay las personas que viendo las señales han creído. Pero el faraón no quería creer, aunque fíjense que un montón de señales va a haber, pero él no quiere creer. El faraón lo único que quiere es demostrarle a Moisés que él es autoridad. Y él no quiere aceptar la autoridad del Todopoderoso. ¿Cómo él rechaza la autoridad del Todopoderoso? Al rechazarla a Moisés. Al rechazarle a Moisés, él está rechazando al Todopoderoso. Y al rechazarle a Moisés, está permitiendo que el juicio que el Todopoderoso va a hacer sobre la tierra caiga sobre Egipto. Quiere decir que si una persona rechaza al enviado, al mensajero, rechaza al que envió. Y así mismo dijo Yeshua. El que me rechaza a mí, no me rechaza a mí, sino rechaza al que me envió, dice. Así dijo. Bueno, después, versículo 10. Vinieron pues Moisés y Aarón a Faraón, e hicieron como el Eterno le había mandado. Y echó Aarón, ¿no?, su vara delante de Faraón y de sus siervos, y se hizo culebra. Ya después de dar todo el contexto de la vara, ya podemos entendernos. ¿Qué significaba la vara? Letra Lamed, autoridad. ¿Qué significaba tumbar en el suelo? Es como que estoy lanzando mi autoridad, estoy tirando mi autoridad y se convierte en culebra. Satanás agarra el poder, gobierna el poder. ¿Sí o no? Esta es una señal. ¿Qué quiere decir? Satanás piensa que tiene el poder, que puede controlar todo, que puede manejar todo. Entonces, para gobernarle a Satanás, para dominarle a Satanás, a ese Dios falso, Aarón convirtió su autoridad en una culebra. Es como que se humilló, se hizo serpiente. ¿Ahora qué? Ahora en este momento es una señal milagrosa, algo increíble, pero esto no le sorprende al faraón. Eso es lo más llamativo, que no le parece raro. Miren lo que pasa acá. 11. Entonces llamó también Faraón a sabios y hechiceros, e hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto con sus encantamientos, dice. ¿A quién le llamó Faraón? A sabios y hechiceros. ¿Quiénes son estas personas? ¿Cuál es el trabajo de estas personas? ¿Para qué vos sos sabio? ¿Para qué vos sos estudioso? ¿Para qué vos sos... ¿Para qué un rey, para qué tiene en su corte a personas que estudian, que se preparan para la magia, para la sabiduría? ¿Para qué? Para guiarle, para dirigirle y para hacerle entender lo que es correcto y lo que es incorrecto. ¿Es así o no es así? Para eso son los sabios. Entre los sabios pueden ponerte a los abogados, los asesores jurídicos. Cuando una empresa tiene algún problema, tiene un asesor jurídico que le dice, mira, así necesitamos hacer, ¿sí o no? O contratar un abogado para que te diga cuáles pueden ser la solución para este caso, para que te guíe, te oriente. Entonces, aquí ya Faraón quedó sorprendido, pero estos sabios podían hacerle entender al Faraón si Moisés realmente venía de parte de un Todopoderoso o no. ¿Sí o no? Si eran realmente sabios, si eran realmente personas que estaban ahí para protegerle, defenderle, guiarle al faraón, le hubieran dicho, realmente este es un poder poderoso o divino. Este no es cualquier magia. Porque esto no se hacía así. Ellos hacían porque habían estudiado durante años. Se habían preparado para eso. Era una brujería. Ellos sí eran brujos. Ellos pactaban con demonios. Pero Moisés no. Moisés era un hebreo. Supuestamente creía en un Dios invisible. Supuestamente no hacía ritos, no hacía nada. Entonces ellos podían pensar, pero ¿cómo puede hacer esto? Él no ha llegado al nivel de preparación que nosotros tenemos. Entonces sí o sí, ellos tendrían que haber identificado al Dios de Moisés. Pero dijeron que era un Dios diferente, que era realmente un todopoderoso. No. ¿Qué es lo que ellos trataron de hacer? Ellos trataron de tapar a ese Dios. ¿Entienden, no?
¿Cómo? Imitando también las cosas que estaban viendo. Imitando. Nosotros vamos a hacer. Pero ¿para qué ellos hacían? Para que Faraón pueda, no crea en en el poder del Todopoderoso. O sea, ¿qué es lo que va a hacer Satanás con sus milagros, con sus manifestaciones? ¿Qué es lo que hacen esos falsos profetas, falsos pastores, falsos líderes, demostrando, y acá un milagro, acá un milagro, acá? ¿Qué es lo que hacen? Que la gente ya no crea en la palabra de Elohim. ¿Por qué las iglesias de prosperidad o de sanidad tienen muchísimos miembros? Mucha gente se va ahí, a mucha gente le interesa. ¿Por qué? Porque ven milagros. Entonces lo que ha hecho esos milagros, y echamos demonios y sanamos esto, ¿qué ha hecho? Que la gente no crea en la escritura, que dude de la palabra. Entonces está bien si vos tenés un poder, si vos manifestás un poder de sanidad, si vos echás demonios para hacerle creer a la persona en el Elohim de Israel, en el Elohim que va a llevarnos a la tierra prometida, ¿sí o no? Pero si vos estás usando esos poderes, esta magia o ese poder diabólico para hacerle entender a la persona que Israel ya no existe, que la Torá ya no existe, que ahora es tal iglesia, entonces vos sos uno de estos magos. ¿Y quién eran estos magos? Vamos a ver en la Biblia que mencionan sobre ello. Segunda de Timoteo, capítulo 3. Fíjense que la Biblia les menciona. Segunda de Timoteo, capítulo 3. Pablo les mencionó. Según algunos escritos, estos nombres aparecen en un libro apócrifo que se llama Haser. En el libro de Haser están escritos estos nombres, está narrando, este hecho está narrando. Y entonces podemos deducir que el apóstol Pablo, utilizando el libro de Haser, para ese tiempo era todavía un libro conocido, mencionó estos nombres. Segunda de Timoteo 3:8. A ver, para entrar en contexto, vamos a leer desde el capítulo 3:1, para no salir del contexto. Dice, carácter de los hombres en los postreros días, dice. ¿Cómo se van a portar la gente en los últimos tiempos? Dice así, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, que dice ahí, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Miren esta parte había sido yo subrayé acá, desobedientes a los padres. ¿Cuál va a ser la característica de los últimos tiempos? Los hijos ya no quieren saber nada de los padres, no hacen más. Le contestan, y son ingratos, dice. Acá dice, ingrato, ¿qué quiere decir? Cuando los hijos ya crecen, ya son mayores, ya no le interesa más nada de los sacrificios, las cosas que hizo su padre por él. Ya no quiere escucharlo más. Ya se comporta de una forma ingrata. Eso es muy importante entender porque son las características de estos tiempos. Los hijos no quieren más escuchar. Yo lo voy a hacer lo que yo quiero. Déjenme en paz. ¿Sí o no? Después, ingratos, impíos. Y dice más, sin afecto natural. Por ejemplo, la ley del aborto. Un afecto natural es amar la vida. Querer que otra persona esté bien. Pero en estos últimos tiempos a la gente no le va a importar más nadie. Implacables, calumniadores, intemperantes, cada rato hipócritas, crueles, aborrecedores de lo bueno, dice, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Elohim. ¿Qué quiere decir esto? Más le interesa la farra, la parranda, la diversión, que venir a estudiar la Biblia. Esa es la verdad. Hoy en día la gente esa es su onda. Si le vas a invitar a un paseo donde van a disfrutar, está feliz. Si era ir al culto a escuchar la palabra, yo no así. Hay que pensar. Bueno. Después de que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. ¿Qué quiere decir? Van a aparentar que están haciendo cosas buenas. Porque
de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecado, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y ahí le dice, ahí menciona, y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, reprobos en cuanto a la fe. Entonces, hace comparar a esta gente que hemos leído recién con el corazón que tenía o la manera que tenía Janes y Jambres. Ellos lo que estaban haciendo era resistiendo a Moisés para que Faraón y todos los que están con Faraón no puedan creer la palabra. Esta gente en los últimos tiempos, cuando estaban aparentando piedad, mostrando que son buenos, es para no creer en la palabra. Por eso se resisten, se han levantado congregaciones, líderes, hombres de fe, personas que hablan, no, pero ya creo ir a Dios, ya le cojo ir a ya cuamba esa servía a su pe. Yo no necesito que nadie me guíe, no necesito que nadie me diga qué hacer. Se resisten. ¿Y qué hacen? Manifiestan su fe también. Yo también tengo la fe, yo también creo en Dios, yo también. Siempre están buscando manera de hacerle creer a la gente que están sirviendo al Todopoderoso. ¿Quiénes hacían eso? Janes y Jambre, acá sale su nombre. Janes y Jambre. ¿De dónde sacó el apóstol Pablo estos nombres? Ya les dije, de un libro llamado Hacer, un libro apócrifo. Que, por cierto, cuando se encontraron los escritos de Qumran, aparecen sus nombres ahí. Los libros de Qumran, los escritos de Qumran, que se encontraron en una cueva, ¿no? Eran de 250 años antes del Mesías. Y el apóstol Pablo, 250 años después cuando se escribieron esos libros, él todavía tenía mención de estos personajes. Después ya no aparecen más, ¿no? Entonces eran estos hechiceros que pactaban con el demonio. En aquel entonces la gente, como hoy en día también, hacía pactos con el diablo, ¿no? Que también Pablo le llama el Elohim de este tiempo, ¿no? El Dios de este siglo le dice. Le llama Elohim también. Por eso no podemos decir que Elohim es solamente el nombre del Todopoderoso. Nosotros tenemos que entendernos que cuando nosotros leemos Elohim tenemos que ir al contexto. Si sacamos el contexto podemos estar hablando de Elohim de este siglo o otros Elohines. ¿Sí o no? El contexto es que nos hace entender de quién hablamos, quién estamos hablando. Cuando en la Biblia sale el Dios de este siglo, claro que en la Biblia le identifica con la D minúscula y la D mayúscula para el Dios Todopoderoso. Pero cuando yo hablo, ¿cómo puedo decir? Bueno, el Elohim de este siglo, el Dios de este siglo con D minúscula, no se puede decir así, ¿no? La D minúscula y la D mayúscula, ¿cómo suenan? ¿Cómo es su sonido? Igual, ¿no? Entonces no se distingue, ¿no? Pero el contexto de la escritura de la palabra sí distingue. El Todopoderoso de Israel, por eso es bueno decir el Elohim de Israel. Ha Elohim. ¿Qué es Ha Elohim? El Todopoderoso. Y Elohim nomás, poderoso. ¿Sí se entiende? Ha Elohim de Israel. Ha Elohim de Israel, el Todopoderoso de Israel, del pueblo de Israel. Entonces es diferente, ¿no? Bueno, así ya entendimos entonces sobre estos hechiceros diabólicos. Vamos y terminemos esta primera parte del libro de Éxodo. Bueno, entonces, ¿qué hicieron ellos? Pues, versículo 12. El 11 decía, entonces llamó también Faraón a sabios y hechiceros e hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto con sus encantamientos. Pues echó cada uno su vara, las cuales se volvieron culebras. Ellos también convirtieron sus varas en culebras. A diferencia de Moisés. ¿Cómo es que ellos podían hacer esto? ¿Qué explicación hay? ¿Cómo podían hacer esto? Ellos también tenían a un Elohim todopoderoso. ¿Cómo se puede hacer eso?
Hoy en día hay muchos trucos de magia, ¿sí o no? Ustedes ven los trucos de magia, parece que hacen esto, parece que puede haber sido algún truco o la verdad, puede ser que realmente estaban haciendo un pacto con el diablo. Puede ser. Es muy probable, ¿no?, que haya sido un pacto diabólico. Inclusive ellos hacían sacrificios para lograr tener estos poderes. Hay mención de que ellos tenían poderes. Podían lograr hacer muchas cosas. Bueno, entonces convirtieron en 2 culebras. ¿Qué representa esto? La autoridad de Faraón. Ellos en ese momento están presentándole a Moisés, nosotros tenemos autoridad. Y son dos culebras. Quiere decir, tenemos más fuerza que tú, Elohim. Así le está mostrando, ¿no? Entonces, puede ser que Moisés haya quedado sorprendido, ¿no? Creo que nos dio con todo, ¿no? Nos estaba avergonzando, ¿no? Estamos perdiendo 2-1. Pero después, ¿qué dice la Escritura? ¿Qué pasó acá? Pues echó cada uno su vara, la cual se convirtieron en culebras, mas la vara de Aarón, el profeta, devoró las varas de ellos. ¿Qué hizo la vara de Aarón? Los devoró, los consumió. ¿Por qué? ¿Quién consume a quién? ¿Qué es consumir? Quiere decir, les quitó la autoridad. Esto es una gran humillación para Faraón, porque lo que le está demostrando acá Moisés con este milagro es que tus dioses, tus magos, tus hechiceros no tienen autoridad, pero tienen poderes milagrosos, ¿no? Tienen poderes. Pero la norecoya es la autoridad. La Biblia nos enseña que Satanás tiene poder, ¿no? Satanás es un ángel de luz. Satanás hace milagros, manifiesta señales. Por eso una persona puede decir, pero yo he visto cómo ese pastor hizo una señal. Puede ser. La pregunta es, ¿tiene la autoridad del Todopoderoso? ¿Tiene la autoridad de Elohim? ¿Realmente estas señales vienen con el objetivo de liberar al pueblo cautivo en Egipto? Si ese poder no tiene, va a ser devorado. Sea cual sea su señal, va a ser devorado. Lo que le hace valioso a una señal, a una manifestación, es con qué objetivo se está haciendo. Y la Biblia dice que todas las cosas que Yeshua hacía, las señales que Yeshua hacía, era para que el pueblo crea que Él era el Salvador, que Él era el Mesías, el ungido, que ellos estaban apartados de la Torá, apartados de las leyes. Ese es el objetivo. No había otro objetivo. Pero hoy en día la gente usa los milagros, las manifestaciones, ¿para qué? Al revés. Para que ya no crean en la palabra. Versículo 13. Y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como el Eterno lo había dicho. Y acá esta palabra se endureció, quiere decir que entendió que el Elohim de Moisés y Aarón tiene autoridad, pero su corazón no pudo distinguir. Entonces usó ¿cómo se puede decir? El poder que en ese momento él tenía. El poder humano, el poder sobre ellos. Dios en ese momento podía ya mandarle un rayo y tumbarle la cabeza, ¿no? Pero no, faltaba todavía que entienda muchas cosas. Es por eso que la gente va a escuchar la palabra, va a oír las cosas y en vez de ablandar su corazón, fíjense que el que está destinado para juicio, otra vez voy a decir esto para terminar, el que está destinado para juicio va a escuchar, va a ver, va a experimentar, pero cada día se va a ir cerrando más. Eso es lo triste, ¿no? Cada día va a ir cerrando más su corazón. Va a haber más poderes, va a haber más señales, pero cada día se va a pasar. Entonces es importante entender esto del faraón, porque acá Dios ya sentenció ya. Dios ya le sentenció ya a Faraón. ¿Por qué? De entrada él dijo, no le conozco, nunca quiso saber de este Todopoderoso. Entonces, aquí ya, gran señal, se le demuestra que no tiene la razón. Se puede decir, se te demostró que no tenés la razón, pero igual sos terco, igualito como era
el rey Saúl, ¿no? Terco como una mula. Bueno, hoy hasta aquí vamos a compartir. Después ya vamos a empezar a ver las siguientes manifestaciones que viene la plaga de la sangre, ¿no? El río se convierte en sangre. Esto es muy interesante también porque el río representaba una deidad para Egipto, dice que representaba como una vena principal para los egipcios. Y el faraón siempre se iba a ir a hacer su ritual porque él iba a bendecir y a purificar supuestamente el río Nilo. Pero se va a convertir en sangre y todas las fuentes de agua de Egipto se van a convertir en sangre. Pero eso vamos a compartir el siguiente martes. Hasta aquí vamos a compartir. Esto fue Palabras de Vida Eterna, con el estudio del libro de Éxodo. Para cualquier información, 0181 60 46 77. Bendiciones y hasta pronto.